¿Aún no sabes cómo leer la Biblia? Hablemos sobre cómo leerla. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27. En el Antiguo Testamento vas a encontrar el principio de la creación, el principio del hombre, la formación de las tribus, los primeros mandatos, las primeras leyes, los primeros juicios, el carácter de Dios antes y después. Hay apóstoles que mencionaban en libros apócrifos que tenían que tener mucho cuidado con el Éxodo y con el Deuteronomio, que son los libros que forman parte de la Torá. Y la Torá prácticamente son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El tener cuidado con el Deuteronomio o el Éxodo era porque se podían confundir, porque si bien es visto, si tú lees el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es la venida del Mesías, lo que hizo Cristo estando en ese momento de la época en la tierra y el cumplimiento de los tiempos. Es decir, el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Esto es un dilema muy grande y lo quiero aclarar antes de comenzar a el por qué y cómo debemos de leer la Biblia. El Deuteronomio, el Éxodo, la Torá que mencioné está muy arraigada a las personas, precisamente a los judíos y judíos ortodoxos que se encargan de estudiar la Torá y esa es su base, su fundamento, es todo para ellos. Pero aquí entra la religión, ya se volvieron tan religiosos con un escrito y no es que estoy haciendo menos la palabra de Dios, sino es que cambia el fundamento porque empiezan a creer más en el escrito que en Dios mismo. Y aunque Dios mismo es la palabra, Dios, con el paso del tiempo, habló nuevas cosas y ellos creen que Dios solo habló eso, la Torá. Por eso es que ellos niegan al Mesías, ellos no creen en Cristo. Decía Jesús, por sus frutos los conocerán. También, ¿por qué? Aquí entra el punto. ¿Cómo leemos la Biblia? Invita al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te va a revelar la verdad, quien te va a decir si es por aquí no es. Y aquí va el primer consejo que te quiero dar. Si tú eres alguien que literalmente no le entiende nada, hay versiones de la Biblia. No sé si has visto que se llama una Reina Valera, una que dice NBI, Nueva Traducción Internacional. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Estas versiones o traducciones te ayudarán a entender un poquito más la Biblia. Estas versiones nos ayudan a entender un poco todo al lenguaje actual. Mi consejo número 2 es que cualquier palabra extraña, como por ejemplo iniquidad o inefable, vayas directamente a la etimología. ¿Sabes qué? Escribes en Google o en ChatGPT etimología de iniquidad y te va a hablar desde el hebreo hasta del griego, que significa cuál es la base, porque hay palabras en la Biblia que en el lenguaje actual significa algo, pero en aquellos años era algo totalmente distinto. Una vez que te puse en contexto con un pequeño tema o dilema, créeme que aquí lo más importante es el Espíritu Santo. Que si tú eres alguien que eres nuevo en la palabra, solo invita al Espíritu Santo, porque Él es quien te va a revelar todas las cosas. Y no es que el pastor te tenga que decir cómo leer la Biblia, y ni siquiera yo. Solo estos son consejos. Pero de estas cosas que te acabo de mencionar, el principio, el intermedio y el fin es el Espíritu Santo. Sin Él no podrías entender la palabra, sin Él no se te revelaría nada. Y no solo Él te revela, sino Él te ayuda a accionar. Bendiciones.